Arrancamos una nueva inmersión a fondo. Y a ver, hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos verdaderamente densas, Sí, muy densos. complejos y, sinceramente, fascinantes. Estamos manejando una biografía enciclopédica extensísima sobre la figura de Karl Marx. Y no solo eso. Claro, también tenemos varios análisis académicos de nivel universitario sobre sus teorías económicas procedentes de la Universidad de Carleton. Y el desglose exhaustivo sobre la anatomía dialéctica de toda su obra. Es un material colosal, desde luego. Totalmente. Y nuestro objetivo de hoy, nuestra misión, es intentar entender al hombre detrás de la mítica barba. Exacto. Queremos diseccionar sus teorías económicas, que, a ver, tiene muchísimas capas. Muchísimas. Y queremos descubrir por qué, nos guste o no, sus ideas siguen resonando con tanta fuerza en los debates actuales. Justo. Vamos a ver cómo estos textos conectan sus ideas originales con fenómenos modernos. Como la economía colaborativa, ¿no? La famosa gig economy. Esa misma. O las crisis financieras que han sacudido este siglo XXI. Pero, una cosa, antes de meternos en el barro, porque es fundamental aclararlo desde ya. Estamos manejando textos con una carga política tremenda. Sí, hay que ir con cuidado aquí. En esta pila de documentos hay defensas apasionadas y críticas absolutamente feroces, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Literalmente de todos los frentes. Así que nuestro papel hoy no es tomar partido por ninguna ideología ni respaldar los puntos de vista de este material. Vamos a hacer de forenses. Me gusta esa palabra, forenses. Vamos a abrir estos textos, ver qué ideas hay dentro, entender por qué dicen lo que dicen y exponer las críticas de la forma más objetiva y analítica posible. Se trata de entender el mecanismo de la teoría y el contexto histórico sin filtros ideológicos por nuestra parte. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que lo mejor es empezar por los orígenes, porque la ironía en la biografía de Marx es palpable desde el minuto uno. Desde el primer día, sí. Nace en Treveris, Prusia, en el año 1818. Y fíjate qué curioso, resulta que su abuelo era un rabino judío. Ajá. Pero su padre, Heinrich, se convirtió al protestantismo. Y los textos aclaran que no lo hizo por una gran revelación espiritual ni nada parecido. Para nada. Lo hizo puramente por pragmatismo. Claro, para poder sortear las leyes prusianas de la época y seguir trabajando como abogado liberal. Es un detalle biográfico que, bueno, si lo analizas, marca muchísimo su trayectoria. Ya te digo, La exclusión económica es algo que empapó su visión del mundo desde niño. y si avanzamos un poco hacia su etapa universitaria, el contraste es aún mayor y, la verdad, bastante cómico. Es que es muy curioso, porque uno se imagina a Marx como este señor solemne, barbudo. Siempre encorvado sobre los libros en una biblioteca polvorienta. Eso es. Pero resulta que en su época, en la Universidad de Bonn, era un auténtico bala. Madre mía. Las fuentes nos cuentan que escribía mala poesía romántica. Malísima, por lo visto. Participó en un duelo con espada que le dejó una cicatriz visible y, ojo a esto, llegó a ser copresidente del Club de la Taberna de Treveris. O sea que el hombre que más tarde querría unir a los proletarios del mundo, primero unió a sus compañeros de bar para irse de juerga. Es una imagen que rompe por completo el mito. De hecho, sus notas bajaron tanto por esa vida de taberna que su padre, desesperado, le obligó a trasladarse a la Universidad de Berlín. Que tenía una reputación de ser muchísimo más estricta. Y aburrida. Y fue precisamente allí, en ese ambiente más rígido, donde entra en contacto con la filosofía de Hegel y el círculo de los llamados jóvenes hegelianos. Ahí empieza a forjarse el pensador. Pero hablando de relaciones clave, es imposible entender la figura de Marx sin hablar de su gran colaborador, El coautor del Manifiesto Comunista. Friedrich Engels. Y aquí hay otra ironía enorme. A ver, las fuentes dicen que el autor del texto fundacional del comunismo estaba siendo patrocinado por el heredero de un imperio capitalista. Suena de locos, pero sí. Eso es lo que documentan los textos y es de una ironía brutal. Es increíble. Lo fascinante aquí es la tremenda paradoja de la vida de Friedrich Engels. Él era el gran sustento intelectual y, lo más importante en el día a día, el sustento financiero de Marx. Claro, porque Engels era el hijo de un riquísimo fabricante textil. Fue el dinero generado en las fábricas de la familia Engels lo que literalmente mantuvo a la familia de Marx viva durante décadas. Tela. Pero es que además fue la experiencia empírica de Engels la que cambió la visión de Marx.
Engels documentó de primera mano, bajando al barro, la brutalidad del trabajo industrial en las fábricas de su padre en Manchester. Él le mostró a Marx la cruda realidad física. Exacto. La cruda realidad de la clase obrera y las condiciones de explotación, algo que Marx, siendo un filósofo académico, no había vivido. Es una locura pensar que toda esta teoría fue financiada por el mismo sistema que querían destruir. Y vaya si Marx necesitó ese dinero. Muchísimo. Las fuentes entran en gran detalle sobre el exilio de Marx en Londres a partir de 1849, y la crudeza de su vida allí es desoladora. No hablamos de una vida bohemia precisamente. Para nada. Vivía en una pobreza extrema, casi miserable, en el barrio del Soho. Las condiciones de insalubridad eran tales que perdió a varios de sus hijos siendo muy pequeños. Por enfermedades relacionadas con esa precariedad extrema. Sí, los textos mencionan a Guido, a Francisca y a Edgar. Es un nivel de sufrimiento personal inimaginable. Y ese sufrimiento inevitablemente tiñó su obra de una urgencia muy oscura. No fue solo emocional, también fue físico. Así, los documentos médicos. Los documentos que estamos analizando incluyen algunas retrospectivas médicas muy interesantes. Resulta que durante la redacción de su obra cumbre, El Capital, Marx estaba destrozado físicamente. Pasaba horas y horas en las salas de lectura del Museo Británico, ¿no? Sí, pero padecía problemas crónicos de hígado, un insomnio terrible y unos horribles forúnculos. Madre mía. Era una condición de la piel, hidradenitis supurativa, que le causaba unas llagas tan dolorosas que, literalmente, había días en los que no podía sentarse en la silla para escribir. ¡Qué barbaridad! Él mismo llegó a describir su salud y su situación general con una frase lapidaria. Dijo que era la miseria de la existencia. Una descripción muy gráfica. Entonces, ¿qué significa todo esto respecto a cómo veía la historia? Cómo este hombre, asolado por la tragedia personal, las deudas y la enfermedad crónica, logró conceptualizar una visión que acabaría cambiando la geopolítica mundial. Aquí es donde los textos universitarios nos introducen en su gran cambio de paradigma filosófico. El concepto clave, la piedra angular de todo su pensamiento, es el materialismo histórico. Marx rompe radicalmente con la idea de su antiguo maestro, Hegel. Exactamente. Hegel creía que la historia avanza impulsada por las grandes ideas abstractas, por el debate intelectual o el espíritu de la época. Y Marx dice que no, que eso es empezar la casa por el tejado. Para Marx, lo que mueve la historia es pura y simplemente la producción material, es decir, cómo los seres humanos nos organizamos física y económicamente para satisfacer nuestras necesidades básicas de supervivencia. Comer, vestirnos, tener un techo. Eso es. Para visualizar esto, los textos utilizan una analogía que me parece buenísima. La sociedad como si fuera un edificio. Ah, sí, la división entre la base y la superestructura. A ver si lo explico bien. La base son los cimientos del edificio. Es la economía, las fábricas, la tecnología del momento y las relaciones entre el jefe y el empleado. Correcto. Y luego está la superestructura, que sería todo lo que construimos encima de esos cimientos. La política, la religión, el sistema judicial, el arte, la cultura. Incluso la moral de la época. Lo has resumido a la perfección. Lo que Marx argumenta es que los cimientos de la casa dictan la forma del tejado. La superestructura no cae del cielo. Se crea y se moldea específicamente para justificar, mantener y proteger esa base económica. Y, por supuesto, a la clase dominante que controla esos cimientos. Las leyes o la religión de una época no son casuales, según esta teoría. Existen para que el sistema económico vigente siga funcionando sin que nadie lo cuestione. Claro. Y es dentro de este marco, concretamente en los famosos manuscritos de 1844, donde Marx desarrolla un concepto que resulta desoladoramente actual, un diagnóstico sociológico puro. La alienación. Este es uno de los puntos donde los textos se vuelven casi psicológicos. Muy profundos. Para entenderlo bien, imaginemos un ejemplo moderno. Imaginemos a alguien que trabaja 8 horas al día metiendo datos en un Excel para una multinacional enorme. Un trabajo muy típico de hoy. Según los textos, esta persona sufriría 4 formas de alienación bajo el sistema capitalista. La primera es la alienación del producto. Así es. Significa que el trabajador fabrica o produce algo que no le pertenece. Su esfuerzo cristaliza en un producto o un servicio que es propiedad exclusiva del capitalista. Siguiendo tu ejemplo, esa persona rellena hojas de cálculo que generan beneficios para una empresa matriz, pero ese trabajo en sí no es suyo. Se lo han comprado. Justo.
La segunda forma es la alienación del proceso de producción. El trabajo no es libre, no es voluntario ni creativo. Es repetitivo, está estandarizado y es coercitivo. Trabajas de esa manera porque si no, no puedes pagar el alquiler. Alguien dicta cómo, cuándo y a qué ritmo debes trabajar. Luego viene la tercera, que para mí es la más profunda y existencial, la alienación de la propia esencia humana, o lo que Marx llamaba el ser genérico. Un concepto muy filosófico. Marx argumentaba que lo que nos separa de los animales es nuestra capacidad de transformar la naturaleza de forma creativa, de ver un trozo de madera y visualizar una silla, y construirla por el puro placer de crear. Pero bajo este sistema, el trabajo pierde esa chispa creativa y se reduce a un simple medio para sobrevivir. Ya no creamos para realizarnos, trabajamos para no morirnos de hambre. Y la cuarta y última pieza de este puzzle psicológico es la alienación de los demás seres humanos. Como todos estamos compitiendo por un salario o por un ascenso, las relaciones sociales dejan de ser conexiones humanas genuinas. Empezamos a ver a nuestros compañeros no como personas, sino como competencia. Y al jefe no como a un igual, sino como la persona que controla nuestra subsistencia. Las relaciones se reducen a meras transacciones de mercado. Fíjate que esta idea tiene un eco brutal si miramos a nuestro alrededor hoy en día. Ayuda muchísimo a enmarcar y entender ese agotamiento moderno, el famoso burnout del que tanto se oye hablar ahora. Es esa sensación de vacío cuando tu trabajo diario se siente completamente desconectado de un propósito mayor o de tu propia creatividad. Es un diagnóstico que, independientemente de la política de cada uno, sigue resonando. Sin duda. Pero claro, de ese diagnóstico más sociológico o existencial, Marx sintió la necesidad de pasar a la disección puramente económica, a las matemáticas del sistema. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes detallan la fórmula fundamental del capital tal y como Marx la veía. Una fórmula muy sencilla pero muy potente. M-C-M'. Que traducido es dinero, mercancía, más dinero. Eso es. Marx dice que antes el zapatero hacía unos zapatos. Esa es la mercancía. Los vendía por dinero. Y usaba ese dinero para comprar pan, que es otra mercancía. El objetivo era satisfacer una necesidad. Pero el capitalismo invierte el ciclo. Exactamente. El capitalista empieza con dinero, invierte en crear una mercancía, y el único objetivo final de esa mercancía es venderla para obtener más dinero del que invirtió inicialmente. No importa si fabrica zapatos, medicinas o armas. El objetivo de la producción no es la utilidad social, es la acumulación de capital. Y la gran pregunta que atormentaba la economía clásica y que Marx intentó resolver era ¿de dónde sale mágicamente ese más dinero? ¿Cuál es el origen real del beneficio? Y la respuesta de Marx a ese misterio es su famosa teoría de la plusvalía. A ver, la mecánica de esto es fascinante. Él argumenta que el empresario no compra el trabajo del obrero, sino su fuerza de trabajo. Es decir, alquila su capacidad física y mental para trabajar durante, digamos, 8 horas. Y aquí está la trampa del sistema, según los textos. El truco contable, podríamos decir. Cuéntame. El trabajador, con las máquinas modernas, es capaz de producir un valor equivalente a su salario diario, o sea, lo que necesita para pagar su comida, su casa y subsistir, en tan solo, pongamos, 3 horas. Pero no se va a casa a las 3 horas. Su contrato le exige trabajar 8. Exacto. Las 5 horas restantes, que sigue produciendo zapatos o códigos informáticos, las está trabajando de forma totalmente gratuita para el empleador. Todo el valor generado en ese tiempo extra, ese trabajo no remunerado, es lo que Marx llama la plusvalía. Y según su análisis, esa plusvalía es la única fuente real de todos los beneficios capitalistas. El capital no crea valor, lo extrae del tiempo de vida del trabajador. O sea, el beneficio es, por definición en su modelo teórico, valor extraído que no se ha pagado a quien realmente lo ha sudado. Así lo veía él. Y esto, claro, nos lleva directamente a una predicción muy oscura sobre el futuro del sistema. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una teoría que los economistas llaman la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. TRPF por sus siglas en inglés, ¿verdad? Sí, es una teoría económica dura, pero crucial. Imagina una fábrica de zapatos. Los capitalistas compiten ferozmente entre ellos. Para ganar a la competencia, el dueño de la fábrica necesita producir zapatos más rápido y más baratos. Así que empieza a invertir cada vez más dinero en robots, en tecnología y maquinaria, lo que Marx denomina capital constante.
Y empieza a despedir a trabajadores humanos o a gastar menos proporción en salarios. Lo que él llama capital variable. Hasta aquí suena a simple sentido común empresarial. Más máquinas, más eficiencia. Pero aquí está el giro lógico de Marx. Como acabamos de explicar, su teoría sostiene que solo el trabajo humano vivo puede generar nueva plusvalía. Claro, porque a una máquina no le puedes extraer horas no remuneradas. Una máquina transfiere su valor al producto, pero no crea valor nuevo por encima de su coste. Por lo tanto, si en tu fábrica cada vez hay más máquinas y menos humanos trabajando, el margen real de beneficio a largo plazo, la tasa de ganancia, tiene que caer inevitablemente. Es una espiral destructiva tremenda. Inviertes en más máquinas para poder competir y no quebrar. Pero al hacerlo, reduces tu propio margen de beneficio real a largo plazo porque te quedas sin trabajadores de los que extraer esa plusvalía. Y las consecuencias de esta espiral matemática, según las lecturas de estos documentos, son crisis económicas cíclicas e inevitables. Pero ojo, no son crisis de escasez como cuando en la Edad Media había una mala cosecha y la gente pasaba hambre. Son crisis de sobreproducción. Exacto. De repente, el sistema tecnológico es tan eficiente que produce montañas gigantescas de zapatos o de casas. Pero los trabajadores, que han sido sustituidos por máquinas o cuyos salarios han estancado para mantener los beneficios, no tienen el poder adquisitivo necesario para comprar esos bienes. Hay demasiadas cosas y muy poca gente con dinero para comprarlas. El sistema, paradójicamente, se asfixia y colapsa en su propia abundancia. Esa es la anatomía del colapso que él preveía matemáticamente. Y para evitar ese colapso destructivo, o más bien para superarlo hacia una nueva fase histórica, proponía un programa de acción. Que cristaliza en el famosísimo Manifiesto Comunista. Las fuentes nos recuerdan que este documento, publicado justo antes de la ola de revoluciones de 1848, terminaba con una lista de 10 puntos concretos. Algunos hoy nos suenan a estado del bienestar y otros siguen siendo tabú. Exigía cosas como impuestos fuertemente progresivos para las grandes fortunas, la abolición total del derecho de herencia para evitar la acumulación generacional, Y también educación pública y gratuita para todos los niños, exigiendo el fin del trabajo infantil en las fábricas. Esto plantea una pregunta importante. Sí, esto plantea una pregunta importante sobre cómo pasaron estas complejas teorías económicas desde los libros en la Biblioteca de Londres a la práctica geopolítica real. Porque hay un detalle crucial en las fuentes. Marx siempre escribió pensando que la revolución ocurriría en las sociedades industriales más avanzadas. Lugares como Inglaterra o Alemania, donde el capitalismo ya había madurado y supuestamente estaba al borde de ese colapso por sobreproducción. Sin embargo, los textos documentan cómo las grandes adaptaciones del siglo XX ocurrieron en lugares que él jamás habría previsto. Rusia y China, por ejemplo. En Rusia, Vladimir Lenin tuvo que hacer una adaptación radical de la teoría. La Rusia zarista era un país mayoritariamente preindustrial. Lleno de campesinos y con muy pocos obreros de fábrica. Así que Lenin introdujo la idea del partido de vanguardia. Argumentó que las masas por sí solas no desarrollarían la conciencia de clase necesaria. Así que un grupo de revolucionarios profesionales y altamente disciplinados debía tomar el poder en su nombre e industrializar el país a la fuerza. Y luego está el caso de Mao Zedong en China, que le dio otra vuelta de tuerca monumental al asunto. Mao adaptó al marxismo a una sociedad que era casi enteramente agraria. Decidió sustituir al proletariado industrial urbano, que en China casi no existía, por las inmensas masas de campesinos rurales, convirtiéndolos en el gran motor de la revolución. Y en un enorme contraste con Asia, en Europa se desarrolló lo que las fuentes académicas denominan el marxismo occidental. Figuras asociadas a la escuela de Frankfurt o el pensador italiano Antonio Gramsci. Observaron algo desconcertante. El capitalismo en Occidente no colapsaba. Al contrario, se hacía más fuerte. Así que desplazaron el foco del análisis. Dejaron la economía en un segundo plano. Y se centraron en la cultura. Estudiaron cómo la industria del entretenimiento, los medios de comunicación y las instituciones culturales pacifican a las masas y fabrican un consenso social. Es decir, cómo la clase dominante mantiene su hegemonía cultural sin necesidad de usar a la policía o la fuerza bruta. Simplemente haciendo que su visión del mundo parezca el sentido común. Es una evolución brutal de la teoría original. Pero bueno, tal como prometimos de forma tajante en nuestro aviso de imparcialidad al principio, los documentos que tenemos sobre la mesa dedican un espacio muy considerable a las críticas. Las críticas más rigurosas y académicas que se le han hecho al marxismo. Y no son críticas menores, atacan directamente a los cimientos de todo lo que hemos hablado.
Así es, si empezamos por el ámbito puramente económico, los textos destacan los argumentos demoledores de la escuela austríaca, encabezada por figuras como Eugen von Bombowerk. Ellos rechazan frontalmente la piedra angular de Marx, la teoría del valor-trabajo. Y para la economía ortodoxa moderna, el valor de una mercancía es inherentemente subjetivo, no depende del tiempo de trabajo invertido. Claro, la analogía típica aquí es brillante. Si tú te pasas 1000 horas cavando un hoyo en tu jardín y construyendo un castillo de barro, le has puesto muchísimo esfuerzo y horas de trabajo. Pero si nadie en el mercado quiere comprar un castillo de barro, su valor económico es exactamente cero. El valor lo dicta la utilidad marginal, la escasez y lo que el consumidor esté dispuesto a pagar, no el sudor del trabajador. Y si esa premisa cae, la teoría de la plusvalía matemática de Marx se desmorona por completo. Exactamente. Además, pensadores como Joseph Schumpeter argumentaron que Marx cometió un error garrafal al ver la innovación tecnológica como el germen del colapso capitalista. Para Schumpeter, esa competencia tecnológica que destruye industrias antiguas para crear otras nuevas es lo que él bautizó como destrucción creativa. Y argumentaba que esto no es un fallo del sistema, sino precisamente su gran motor. Es lo que permite al capitalismo reinventarse perpetuamente, elevar los estándares de vida y sobrevivir a sus propias crisis cíclicas. Y las críticas que recogen los textos no se limitan a la economía técnica. Desde la sociología, los documentos recogen datos empíricos muy contundentes. Si señala que esa predicción apocalíptica de Marx, de que la sociedad se polarizaría radicalmente en solo dos bandos, simplemente no se cumplió en Occidente. Ni unos pocos capitalistas hiperricos, ni una inmensa masa de obreros en la miseria absoluta. En su lugar, el siglo XX vio el florecimiento de una enorme y compleja clase media. Profesionales, gestores, pequeños inversores y trabajadores de cuello blanco que difuminaron completamente esas líneas claras de la lucha de clases que él dibujó. Y si nos vamos a un nivel filosófico e histórico más profundo, filósofos de la talla de Karl Popper o el premio Nobel Friedrich Hayek lanzaron críticas devastadoras. Contra lo que llamaron el determinismo histórico de Marx. Argumentaban que esa creencia de que la historia sigue leyes científicas e inmutables hacia un fin utópico inevitable es extremadamente peligrosa. Ignora por completo el libre albedrío humano, la creatividad y el azar. Pero la crítica más dura y sombría que documentan exhaustivamente estas fuentes se refiere a la aplicación política en el mundo real. Es el elefante en la habitación del siglo XX. Los textos señalan de manera objetiva que los intentos de aplicar las doctrinas marxistas a gran escala han derivado invariablemente en ineficiencia económica severa. Al intentar planificar economías enteras desde un comité central. Pero sobre todo señalan que abolir la propiedad privada y centralizar la producción requiere un nivel de control estatal tan absoluto que es totalmente incompatible con la libertad individual. Esto desembocó en autoritarismos políticos y trágicamente en la muerte de decenas de millones de personas bajo los diversos regímenes totalitarios del siglo XX. Ha quedado clarísimo el espectro. Creo que hemos cubierto de forma muy justa y analítica tanto las ideas originales como las críticas estructurales más fuertes que recogen las fuentes. Y lo fascinante de esto es que, a pesar del colapso de esos regímenes en el siglo XX y a pesar de la solidez de las críticas económicas, los textos académicos subrayan algo que es un hecho innegable. Las teorías de Marx se siguen estudiando, citando y debatiendo intensamente en pleno siglo XXI. Sus ecos modernos, su terminología, están por todas partes. Así es. Las fuentes que manejamos nos dan ejemplos modernísimos, empezando por la crisis financiera global de 2008. Cuando ocurrió el colapso, muchísimos analistas financieros y periodistas recurrieron a los textos de Marx para intentar darle sentido. Señalaban cómo esa sobreacumulación de capital de la que hablaba Marx llevó a los inversores, al no encontrar rentabilidad en fábricas reales, a buscar beneficios desesperadamente en lo que Marx llamaba capital ficticio. Es decir, en derivados y activos financieros puramente especulativos, completamente desconectados de la economía real. Lo que acabó inflando la burbuja inmobiliaria que estalló a nivel mundial. Otro ejemplo fascinante que citan los documentos universitarios, y este nos toca de cerca a muchos, es la actual gig economy. Esta economía colaborativa de las plataformas digitales de transporte o reparto de comida.
Los estudiosos de hoy utilizan el marco teórico de la alienación y la plusvalía para argumentar que la falta de contratos fijos, la ausencia total de seguridad laboral y el trabajo a destajo dictado por un algoritmo no son anomalías o errores del sistema moderno, Los ven como formas altamente depuradas de extracción de plusvalía en el siglo XXI. donde el algoritmo reduce al ser humano a una mera herramienta intercambiable, recordando muchísimo a esa alienación del trabajador del proceso y de su propia esencia humana de la que hablábamos antes. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar el auge del llamado marxismo ecológico. Los textos analizan cómo teóricos contemporáneos están rescatando un concepto menos conocido de Marx, la falla metabólica. Utilizan este antiguo marco teórico para plantear la que probablemente sea la pregunta más urgente de nuestra era. ¿Es realmente compatible un sistema económico que requiere, por definición matemática, un crecimiento y una acumulación de capital infinitos, con un planeta que tiene unos recursos naturales y unos límites ecológicos estrictamente finitos? Es un choque de trenes conceptual. Menudo viaje increíble el que hemos hecho hoy a través de estos documentos. Empezamos hablando de un joven estudiante que bebía demasiada cerveza y se batía en duelos con espada en la Universidad de Bonn. Pasamos por su exilio miserable, perdiendo hijos en las barriadas de Londres. Y hemos visto cómo se acabó convirtiendo en el arquitecto de unas teorías abstractas que, para bien o para mal, redibujaron las fronteras y la geopolítica mundial del siglo XX y moldearon disciplinas académicas enteras. Ha quedado patente, tras revisar pacientemente todas las aristas y las feroces críticas, que la figura del hombre detrás de la barba sigue siendo una de las más polarizantes, influyentes y exhaustivamente debatidas de la historia intelectual humana. Absolutamente. Es innegable que su extensa obra es un espejo donde las sociedades modernas todavía se asoman. Algunos lo hacen para buscar diagnósticos a sus malestares económicos, y sus detractores se asoman para encontrar el manual exacto de lo que una sociedad libre jamás debe intentar hacer. Para terminar esta inmersión a fondo, y basándonos estrictamente en la teoría matemática del valor que hemos diseccionado hoy en las fuentes, queremos dejar a la audiencia con una reflexión final. Un experimento mental provocador para que le den una vuelta por cuenta propia. A ver. Si la teoría económica que hemos analizado hoy sostiene tajantemente que solo el trabajo humano, eso que Marx llamaba el capital variable, puede generar nueva plusvalía y por lo tanto beneficios reales para el empresario, imaginemos por un momento un futuro que está a la vuelta de la esquina. Con la inteligencia artificial, supongo. A los trabajadores humanos físicos e intelectuales en prácticamente todos los sectores productivos. Sería un cambio de paradigma total. Si la humanidad llega a ese punto, ¿cómo sobrevive un sistema económico basado inherentemente en extraer plusvalía del trabajo humano, cuando ya no queda casi trabajo humano que explotar? Es una gran paradoja tecnológica. ¿Será esta paradoja tecnológica por fin esa crisis final y terminal del sistema de la que hablaban los textos originales, asfixiado por su propia eficiencia robótica absoluta? ¿O será, por el contrario, simplemente otro triunfo espectacular de la destrucción creativa capitalista, capaz de inventar un paradigma de valor y de empleo completamente nuevo que hoy, con nuestra mentalidad actual, ni siquiera somos capaces de imaginar? Ahí queda eso, para darle vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda y densa inmersión analítica a través de unas fuentes verdaderamente reveladoras. Hasta la próxima. Recuerda que estamos en TikTok, Instagram y YouTube.